Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, el anfitrión de este podcast, y con mi amiga Karen, que de vez en cuando viene para hacerme preguntas de parte de ustedes. Así que en este tiempo estamos en una serie que tiene que ver con el crecimiento. Básicamente estamos hablando del título de este podcast, que es Crecer a Fondo, porque este podcast se dedica a lo que es crecer en la vida espiritual, pero no crecer más o menos, sino crecer a fondo. Y estamos hablando de varios pasajes en la palabra del Señor que nos hablan sobre lo que es el crecimiento espiritual. Karen, bienvenida. Gracias, pastor. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, creo que empezando el nuevo año, ¿verdad? Todavía estamos en el primer trimestre y pues ya estamos, como dicen acá, rock and rolling, ¿no? ya empezó, ya se acabaron las fiestas. Sí, ya se acabaron las fiestas y pues continuar con nuestras metas. Entonces, creo que ha sido muy propicio el tema que usted ha escogido porque necesitamos este empujoncito este 2023. Es muy fácil quedarnos un poco estáticos en este tiempo que estamos viviendo, entonces eso ha sido algo que me encantó. Lo otro que, bueno, quería empezar también agradeciendo a nuestros amigos que nos han acompañado todo el 2022. Estamos, para cuando esto se ve en el futuro, en el mundo del internet y de los videos, estamos en el 2023. Y posiblemente estás escuchando en 2024, sí. ¿Quién sabe? Sí, pero agradecer a todas las personas que nos siguieron ya desde que empezamos el podcast, porque nos han escuchado, ¿no? Y porque han permitido, como usted dijo, que vean el lado humano suyo, incluso el mío. Quisiera contarles como anécdota que a veces nosotros hemos venido y hemos estado cansados tal vez de algún viaje, cargados tal vez con una situación personal, y también hubo un día que hubo una situación tan chistosa que su reloj empezó a hablar solito. Sí. ¿Verdad? Sí. Y de verdad, yo me estaba aguantando la risa, pero que yo decía, ¿a qué hora terminamos de grabar? Porque en el momento que terminamos de grabar, yo bajé la cabeza y me puse a reír tanto. Es cierto. Y entonces, y también recuerdo que hubo un día que estuve contándole yo algunas cosas y se me cortó la voz, pero creo que no se notó mucho. Y yo al final terminé sin que ya no podía hablar porque tenía un nudo en la garganta. Y me acuerdo que lo único que le dije fue gracias. Y yo dije, felizmente lo terminamos de hablar porque yo hablaba un minuto más y me ponía a llorar. Entonces, creo que ha sido eso, me encantó como usted dijo, que puedan ver el lado humano suyo y de las personas que enseñan la palabra de Dios. Exactamente. Exactamente, cosas que aún muchas veces dentro de las iglesias no se puede comprender, porque nosotros que enseñamos la palabra del Señor estamos en la plataforma y hablamos de un estilo a veces muy formal o lo que fuera, y si la iglesia es muy grande, entonces la gente tiene la imagen de que ya no tenemos problemas, que nunca pecamos, que somos cuates con Dios, y que no es así. Sí, bueno, muchas gracias. Pastor, me encantó lo que ha empezado usted a enseñar, que dijo que la necesidad, si Jesús creció, ¿por qué nosotros no, verdad? Es un reto porque siento que la pandemia nos ha estancado un poco. Sí. Por un lado fue bueno porque nos sosegó, hay que reconocerlo, estábamos muy apurados, muy ajetreados, muy turbados. Seguro. Y nos sosegó forzadamente, ¿verdad? Pero creo que después de eso nos aletargó y nos hemos quedado nos quedamos un poco, bueno, cansados en todo aspecto, y
y a veces estancados, ¿no? De cómo crecer. A mí lo que me llamó la atención fue que usted citó como ejemplos a Jesús, Juan, Samuel, Pablo, y bueno, ellos estaban en distintas edades, ¿no? De niño, Juan de niño hasta de joven, y usted decía que Pablo ya también de mayor buscaba crecer. Buena observación. Ujú. ¿Cómo no quedarnos estancados en nuestra generación? Ja, interesante. Yo creo que es algo que lo observamos siempre, que hay personas que siguen creciendo. Y seguir creciendo necesariamente, creo yo, implica que tenemos que entender el mundo en que vivimos. Pero muchas veces hay personas que se estancan en su generación y no siguen creciendo. Por ejemplo, yo tengo 74 años de edad, una confesión. Pero honestamente no me gusta andar con los viejitos o con muchos, porque muchos ya dejaron de cambiar a los 50. Hay personas en sus años 50 que tienen el aspecto de una persona en sus 80, por ejemplo. Y esto sí me da una tristeza. O sea, la persona puede decir que, bueno, estoy contenta, que esto, que el otro, pero si uno no está creciendo, no sigue siendo seguidor o seguidora de Cristo Jesús, porque el discípulo es una persona que sigue aprendiendo, cambiando, transformándose. Y eso implica no solamente en su propio mundo, porque en la palabra del Señor, Dios habla de su pueblo, su gente, la iglesia. O sea, habla de vosotros, no de yo mismo. Y por ejemplo, ¿cuál es un signo de que nos hemos estancado? Eso, dejar de cambiar. Okay. Yo siempre hago la pregunta, más o menos en esta época del año, ¿cuál es la diferencia entre mi vida hoy y mi vida el año pasado? Pero estoy hablando de mi vida personal, mi vida espiritual, no tan solo hablando de, bueno, que tengo más o menos dinero, que esto, que el otro, que ya los hijos más grandes. No, me refiero a hacerme la pregunta, ¿cuáles son los cambios internos, espirituales, emocionales, mentales que he aprendido? Okay. Y si no he aprendido, hay un problema. Ya, mire, pastor, no sé si a usted le parezca bien, le comenté esto justo antes de empezar, porque queremos que esto sea práctico, ¿verdad? Una de las cosas que usted lo llevó a iniciar este podcast, justo que empezó en época de pandemia, como usted comentó, fue hacerlo práctico. Entonces, usted hizo 3 preguntas específicas. Entonces, yo estaba meditando en esas preguntas y tal vez para motivar a nuestros amigos y dar un ejemplo, y usted me corrija si tal vez lo que yo estoy diciendo, o sea, como que me guíe, si lo que yo le estoy diciendo es etéreo o es algo que de verdad ha sido una meta cumplida. Maravilloso. Yo estaba pensando lo mismo, iba a pedir tu permiso, hacerte estas preguntas. ¡Wow! Entonces, como dicen, Sí. Las mentes brillantes piensan parecido. Así es, sincronizados totalmente. Okay. Entonces, sí, yo di 3 preguntas en uno de los podcasts anteriores. Y la primera pregunta fue, ¿qué hago para crecer? Y en el caso tuyo, Karen, ¿qué haces para crecer? Ok. En general, En general, Ya ves, eso es lo bueno. específicamente, lo que sea. ya. O cómo crecí el año pasado. También. Ya. Entonces, bueno, para crecer, honestamente, lo que hago es... Ay, buena pregunta. Lo que pasa es que lo tenía como, por ejemplo, ¿qué hice para crecer el año pasado? Pero ¿qué hago para crecer? Lo que hago para crecer es, trato de informarme un poco. He tenido que aprender también a escuchar y observar, incluso con los bebés, ¿no? Los niños. Y ahora que estoy viviendo con mi sobrina también, aprender cómo se manejan los jóvenes.
porque uno se va olvidando, ¿no? Y trato de conectarme. ¿Qué quiere decir eso? Mire, por ejemplo, yo traje este libro. Tengo una amiga en el trabajo, y digo que es mi amiga porque no solo es mi compañera, sino de verdad es mi amiga. Y ya estamos trabajando juntas 1 año y medio. Y creo que una cosa que nos ha conectado es que las dos somos extranjeras. Ella es de Lituania. ¿En serio? Sí. Qué raro eso. Sí, sí, porque sí. el país sí. no es muy grande. Exacto, es pequeño, Sí, solo son sí. 5 millones de habitantes. Y bueno, yo soy de Perú y interesantemente tenemos cosas en común, muchas cosas en común. Y ella me entregó este libro. Es un libro acerca de la época en que la Unión Soviética ocupó Lituania. Y es la historia de una familia, de un niñito que se van al campo de concentración. Lo he empezado a leer. En realidad lo dejé de leer un poco porque estaba estudiando, pero creo que conectarme a través de cómo nos mostramos nuestro cariño, ¿verdad? Yo le he traído unas joyitas de Perú y ella me ha traído unas joyitas de Lituania, porque en Lituania hay mucho ámbar. Yo no sabía eso, pero en el mar Báltico, esta piedra amarillita hermosa. Y entonces, creo que no sé cómo decirlo, no ignorar al otro. Y se aplica a todos, ¿no? En este caso estoy dando un ejemplo de mi amiga, pero también lo aplico para mi familia y mis amistades y la iglesia. No sé si lo que he respondido está bien. No, está bien. Pero digo, y todo esto que es tan interesante, la amiga que tienes, la relación interpersonal entre ustedes dos, ¿cómo es que haces la correspondencia con, digamos, la vida espiritual o tu estudio de la palabra del Señor o con la familia? O sea, ¿cuáles han sido las aplicaciones prácticas, digamos, de esta relación con la amiga, con la compañera? Creo que una de las cosas prácticas que podría decir es que hemos llorado que la Biblia dice llora con el que llora y ríe con el que ríe. Y las dos en diferentes momentos hemos tenido ese momento que ella ha venido y hemos compartido algo difícil y yo también a ella. Y entonces siento que, por ejemplo, eso es una parte práctica que la Biblia me dice, ríe con el que ríe y llora con el que llora, ¿no? Interesante, o sea, las dos inmigrantes, sí. Las dos tienen algo en común, pero sí. de lugares muy diferentes. Muy diferentes. Jamás imaginé, porque ella habla inglés, lituanés y ruso. Me imagino. Entonces, para comunicarse en inglés. Sí, nos comunicamos solo en inglés y todos le preguntamos que por qué sabe ruso, ¿no? Y entonces ella empezó a contar que ella sabe ruso porque primero y no estoy entrando en política, sino es la historia, ¿verdad? Exacto. Que ella sabe ruso porque en un principio se vieron forzados a aprender ruso. A la fuerza. Sí. Entonces, su perspectiva es muy interesante y ella también un día me contó que el idioma ruso es muy bonito y me trae chocolates de Rusia y de Lituania, que todo el mundo está así como, oh my gosh. Y yo le digo, yo nunca imaginé que Rusia tenía tan ricos chocolates, ¿no? O sea, es una cosa que es descubrir, ¿no? Pero creo que el sentido del compañerismo que la Biblia nos muestra, lo he aplicado bastante con compartiendo ella. Los dolores, compartiendo los gozos y todo. Pero qué interesante, Karen, porque me parece que esto de reír con los que se ríen, etcétera, es algo que tiene una aplicación casi infinita. Por ejemplo, en el mundo de iglesias tenemos tantas denominaciones, grupos y casi siempre pensamos que nosotros somos los mejores, los más bíblicos, que esto, que el otro. Pero ¿qué podría pasar si hacemos el esfuerzo para hablar así con amigos, con personas de otros grupos, otras iglesias y aprender los unos de los otros?
Qué lindo sería eso, ¿no? Sí, sí. Y a veces las mejores conversaciones, yo siempre lo digo, se dan alrededor de la comida. Por supuesto. Sí, o sea, sacar un poco, ¿no? Salir bueno, en nuestro caso eso ha sucedido, ¿no? De que a veces comemos juntas y vamos conversando, o cuando vamos juntas a una audiencia, porque ella es abogada y ella es una de las personas que me ha motivado mucho también a convalidar acá, porque ella ya convalidó acá. Entonces me decía, cuando recién nos conocimos, tienes que hacerlo y no te asustes, ¿no? Entonces ha habido ella me ha animado mucho, porque ella y recién justo hace poco también se graduó acá, ¿no? Entonces, y cuando vamos manejando juntas, ahí también nos vamos contando cosas, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, sé luz donde estés. Así sea manejando tu carro, ¿no? No tenemos que estar en un lugar aislado. Pero buscaban algo que tienen en común. Sí. Y sobre esta plataforma van creciendo, aprendiendo la una de la otra. Sí. Y es algo que es un principio espiritual pues muy, muy poderoso. Tú sabes, y me imagino que algunos de ustedes saben, que yo manejo unos procesos de planificación para empresas, para misiones, iglesias y también para personas. Y el año pasado yo tuve el gozo de trabajar con un grupo de Senior Project Managers de una multinacional en América Latina. Estuve andando en varios países trabajando con varias personas, no necesariamente creyentes, sino de toda clase. Y un cliente en particular fue una bendición para mí. Llegamos a comenzar el proceso y vamos conociéndonos. Y un señor tan firme en su fe, es católico romano. Yo soy protestante, digamos, o evangélico, como quieras. Y estamos hablando, y este tipo tan convencido, pero tan amable, que me dijo que tenemos tradiciones diferentes, Sí. cosas que puedo creer o no creer, pero para mí lo básico, me dice, es saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y esta es la senda para la vida eterna, creer en Él. Punto. Y dije, Excelente. de acuerdo. Sí. Pero pasamos 2 días juntos y aprendiendo el uno del otro. A lo mejor está escuchando este podcast. Saludos. Sí. Pero eso es lo que digo, que personas de diferentes fondos Sí. podemos crecer juntamente. Sí. He pasado lo mismo con musulmanes, porque he podido trabajar mucho en el Medio Oriente, lugares así. Y aunque no tenemos a Cristo en común, es muy interesante. A través de los años he tenido 2 o 3 amigos musulmanes que han llegado a la fe sobre un tiempo. O sea, no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, pero conociéndonos y buscando algo en común que tenemos. Sí. Y sobre este fundamento vamos construyendo, aprendiendo. Fue eso lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Sí, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se imagina usted que fue cuando ellos estaban juntos alrededor de la mesa? ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Sí, o sea, a veces yo digo, ¿cómo se bromeaban? El ¿no? pastor Temdon, la semana antepasada, estaba hablando precisamente de esto, cómo usar la imaginación en el estudio de la Biblia, en la oración, precisamente esto. Y por eso te hago la segunda pregunta, Ya. Karen. ¿Cómo creces observando, escuchando, haciendo preguntas? Hacías referencia a eso antes, pero ¿alguna cosa como ejemplo que podrías ofrecer? ¿En qué ámbito? En el ámbito espiritual, emocional, mental, lo interior. ¿Intelectual? ¿Laboral? Lo que sea. Puedes Bueno, en mi puedes trabajo aprender en el pregunto trabajo, todo. ¿no? Porque mi trabajo
En este ámbito, pues, conociste a esta mujer. Sí, bueno, a mi jefa le pregunto muchas cosas, a mis otros compañeros también, intercambiamos. También converso mucho con mi mamá, por ejemplo, ¿no? De, de cómo cocinar, de cómo ella pudo sortear tantas cosas en la vida. Mencionas el ejemplo de Jesús y no es cierto que a través de toda su vida, su ministerio, hacía preguntas. Sí, Iba observando, conociendo. sí, Y desde los 12 años en el templo, ¿qué estaba haciendo? Haciendo preguntas. sí, Haciendo preguntas a los estudiosos. Y este patrón, él seguía este patrón en toda su vida. Y muchas veces enseñaba haciendo preguntas. Me imagino que como abogada, pues sí, entiendes la importancia sí, de hacer preguntas sí. y escuchar y todo esto. Pero ¿cómo se aplica a la vida espiritual eso? ¿Cómo lo haces? Yo diría que lo aplico sabiendo cuándo callar. Porque, Interesante. porque yo no tengo miedo de hacer preguntas, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá, Soy testigo. justamente acá le he hecho infinidad de preguntas, pero creo que conversando también un poco con mi sobrina el otro día, ¿no? Conversábamos juntas y le contaba que cuando yo era joven leí mucho proverbios porque tenía que aprender a callarme. Y entonces la prudencia es algo que he tenido que aprender, eh, como digo, callándome, ¿no? Pero Eso eso no de no es hacer fácil preguntas tampoco. y todo esto, nos diste un ejemplo hace algunos minutos cuando estabas hablando de cuando Jesús estaba en la mesa con sus Ujú, discípulos. ¿Qué decían? ¿Sobre qué hablaban? ujú, ¿Qué estabas haciendo? Observando, haciéndote preguntas a ti misma, ujú. tratando de meterte en la historia bíblica. Sí. ¿Para qué? Para crecer, para aprender. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo aplicaría yo esto? Lo que pasa es que el hacer preguntas creo que también tiene como cara sello, ¿no? Haz preguntas, pero tiene también el otro lado, escucha la Exactamente. respuesta. Hablar Escúchala. menos, escuchar Sí, más y hacer muchas preguntas. sí, ajá, y porque si yo hago la pregunta, pero no escucho la respuesta, Exactamente. ¿de qué me sirve? Santiago escribió mucho sobre este punto. No tenemos Ujú, tiempo hoy para profundizarnos en su carta, pero Santiago hablaba mucho de esto, de hablar menos, escuchar más y ujú. esto de hacer preguntas y observar. Una Y pregunta más, sí, sí, porque sí, se nos acaba el sí. tiempo. Y la otra pregunta fue, ¿cómo es que usas a otras personas en tu crecimiento personal? Y pues has dado varios ejemplos, tu mamá, tu sobrina, Ujú. esta amiga en el trabajo, compañera, pero tienes la última palabra. ¿Qué puedes decir sobre la importancia de involucrar a otras personas en el crecimiento personal de uno? Lo que a mí me gusta es que, y he aprendido con el tiempo, especialmente en este país, en mi país también, pero creo que acá es más como, está como más expuesto porque tenemos hasta diferentes idiomas, Ujú, ¿no? Y diferentes trasfondos. O sea, acá hay un hermano que fue Amish antes, ¿no? ujú. Entonces uno dice, ¿Qué es eso? ¿qué es eso, no? ¿De dónde salieron los Amish? Y Exacto. uno aprende que también son parte Ujú. tienen una historia muy hermosa y cosas así, pero a lo que yo voy es, ah, en Latinoamérica también somos muy, muy diversos, am, pero, ¿cómo decirlo? Me di cuenta que podía aprender de cada persona en determinado momento. Exactamente. Am, em, mm, no puedo decir que somos amigos de todos Ujú. tampoco, ¿verdad? Eh,
pero Pero creo ¿no que es cierto que observando podemos aprender de las personas que no son buenas? sí, también. Lo que Y no hemos de hacer. un poco ponerlo, o sea, entender que por más que lo intentes y lo intentes y lo intentes, tal vez ya lo intentaste varias veces, ya sabes que esto no va a funcionar. Ya lo intentaste, Exactamente. quédate en paz. Y a lo que yo voy con, lo que tal vez quería decir, lo voy a decir como alguna vez lo dijo el pastor Tim, que hay veces en que necesitamos la fe del otro. Mm, ¿No? Creo que eso me encantó cuando él habló una vez en una de las predicas del Día de la Madre, ¿no? Y a mí, si tú, cuando María fue a ver a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses, prestando la fe de ella. sí, prestándole fe. Y a veces lo que yo me doy cuenta es que en relación al otro puedes prestar la fe, puedes prestar el gozo, la autoridad del otro. Así es. Porque a veces yo, por ejemplo, siento que tengo amigas que me dicen, Karen, pero así, ¿no? Y a pesar de que yo soy una persona muy firme en lo espiritual, me dice, Karen, tú tienes que orar así, con seguridad. Y yo, sí, ¿no? Entonces a veces digo, voy a prestarme la autoridad a esta persona. Y eso Claro. es a lo que yo, no sé cómo explicarlo, por eso quería hacer esta dinámica con usted, pero siento que el conectarnos con otros me hace prestarme un poquito de lo que a veces me falta en algún momento determinado. Seguro. Y yo le puedo prestar al otro también. Correcto, así es, unos a otros. Pues ha sido muy placentero tener esta plática y hablar. Estamos hablando de crecer a fondo, pero yo creo que muchas veces pensamos que la única manera para crecer a fondo es pasar 5 horas en la palabra del Señor, que es muy bueno, por supuesto. No es juzgar esta práctica, pero lo que estamos tratando de decir es que Dios usa las circunstancias de la vida, los amigos, las personas que son problemas y personas en la familia, etcétera, y que tenemos patrones en la vida para seguir creciendo cada día, en cada momento, y nunca, jamás estancarnos. O sea, esta es la idea, sino crecer a fondo. Pues amigos, gracias una vez más por acompañarnos y les recordamos que puedes encontrar este podcast en cualquier lugar en donde encuentras tus podcasts y ahí puedes suscribirte. También nos haces el favor de invitar a tus amigos, familiares, si crees que es algo que podría ser de bendición para ellos, pues sería un placer tenerlos también. Y hasta la próxima vez, que Dios les bendiga.